Hola, bienvenidos a Fórum Académico. En esta oportunidad analizaremos el pronunciamiento de la sección tercera del Consejo de Estado en Providencia del 27 de marzo de 2014, en el cual afirmó que no todo ciudadano está obligado a asumir la carga de una investigación penal y por ende someterse a la detención preventiva. Esta sentencia es bastante importante porque establece y determina la responsabilidad del Estado juez en los eventos de la privación injusta de la libertad. Para empezar nuestra explicación, diremos que todo sistema de responsabilidad tiene unos principios y unas reglas que articuladas entre sí crean unos subsistemas que a la luz de las funciones del Estado podemos entender que son tres: el subsistema de responsabilidad de Estado juez, el subsistema de responsabilidad del Estado en relación con la administración pública y el subsistema de responsabilidad del Estado legislador. Eso es bastante importante porque es necesario entender que la actividad o la función jurisdiccional, es decir, el subsistema del Estado juez, consiste en la actividad estatal que tiene por objeto la solución de conflictos jurídicos con carácter de cosa juzgada. Aquí se enmarca esa responsabilidad del Estado por concepto de la actividad judicial. El eje fundamental de esta responsabilidad está dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, que es la cláusula general de responsabilidad. De igual manera está previsto en la Ley 270 del 96, que es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Por lo tanto, hay unas reglas del subsistema. Empecemos a hablar cuáles son esas reglas. La primera de ellas es que debe existirse o debe producirse un hecho dañoso. El hecho dañoso comprende tanto la acción u omisión de los agentes judiciales, por ejemplo, en la expedición de una sentencia, en la no expedición de la sentencia cuando así debería hacerse, también en la ejecución de una función por parte de un agente judicial o en la no ejercicio de esa actividad cuando era un deber propio. En ese momento tenemos configurado el hecho dañoso, la acción o la omisión del agente o del operador judicial. Como segunda regla tenemos la existencia de ese nexo causal, que es la relación o vínculo que existe entre ese hecho dañoso, acción u omisión, y el daño antijurídico. Y en tercera medida tenemos el daño antijurídico, que podemos entenderlo como esa afectación o el detrimento en el haber jurídico del afectado. En este momento entendemos como afectado aquel que estuvo sometido a dicha detención preventiva dentro de la actuación judicial. Ahora, con respecto a las causales de responsabilidad del Estado juez, tenemos que en la Ley 270 del 96 se hablan de tres causales de manera enunciativa, no taxativas. La primera de ellas es el error jurisdiccional, después la privación injusta de la libertad y finalmente el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Hablemos de cada una de ellas. Con respecto al error jurisdiccional, tenemos que para que se configure un error jurisdiccional es necesario que exista una respuesta o varias respuestas correctas en un caso determinado y que el juez haya dado solución al problema jurídico por fuera de las hipótesis contempladas como correctas. Acá tenemos dos clases de errores jurisdiccionales, un error jurisdiccional fáctico y un error jurisdiccional de derecho o normativo. El error jurisdiccional fáctico es una diferencia entre la realidad procesal y la sentencia o la providencia del juez. Es decir, en dicha providencia se valora, por ejemplo, una prueba que no está en el proceso. Se tiene por sentado la demostración de un hecho que no se probó, o también puede suceder que se fundamentó en un hecho que con posterioridad se probó que es falso. Con respecto al error jurisdiccional de derecho o normativo, este se configura cuando, por ejemplo, hay un error en la aplicación sustancial de una norma, sea porque ésta no existe o está derogada, o también puede presentarse cuando la norma no obedece a la regulación del caso concreto.
Con respecto a la privación injusta de la libertad, basta con que se acredite que aquella persona que estuvo detenida dentro de la actuación judicial posteriormente, por ausencia de mérito procesal, fue desvinculada de dicho proceso, sea porque la actividad o la actuación configurada como tipo penal le pudo haber sucedido varias cosas. Primero, no fue una actuación realizada por el sindicado o procesado. Puede ser que la actuación no haya existido, es decir, no se haya materializado en el mundo real. O tercero, se entienda que es una actuación que no es configurativa de un delito o de un injusto penal. Y en un tercer momento tenemos el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Este defecto es producido dentro del desarrollo operativo de los agentes judiciales o en el quehacer de la función jurisdiccional. En este momento el afectado no debe o no tiene la carga de demostrar la culpa o aquellas condiciones subjetivas del agente que dio lugar a la producción del daño antijurídico. Bastará simplemente con la prueba de un funcionamiento anormal o defectuoso de la Administración de Justicia para que se haya configurado el daño antijurídico. Ahora, en lo que atiende a esta noticia y el pronunciamiento del Consejo de Estado fue en relación con la línea jurisprudencial que se ha venido dando en relación con la privación injusta de la libertad. Comenzaremos por explicar las etapas que se han presentado al interior de los lineamientos jurisprudenciales. En un primer momento, esta corporación asimiló la privación injusta de la libertad con el error jurisdiccional, diciendo que la privación injusta tenía la calificación como tal cuando existía un aislamiento entre la decisión del juez y el ordenamiento jurídico, o cuando esta decisión era arbitraria o contraria de manera manifiesta al orden legal. En principio podemos decir que esta primera concepción no es acorde a lo que se debe entender por detención injusta de la libertad, toda vez que esta es injusta una vez deviene una absolución en sentencia de la persona que estuvo detenida dentro del proceso judicial, pero no necesariamente dicha detención, cuando se efectuó, debe haber sido de manera arbitraria o contraria al ordenamiento. En principio, entonces, tenemos que la corporación hizo una comparación equívoca con respecto al error jurisdiccional y la detención injusta de la libertad. En un segundo estadio encontramos que se previó algunos eventos contemplados en el Código de Procedimiento Penal, el Decreto Ley 2700 de 1991, artículo 414, es decir, que el Estado respondía objetivamente cuando la persona detenida no cometió la conducta, cuando esta conducta no existió o cuando la conducta no configuraba un delito o un injusto penal. Estas eran las razones por las cuales el Estado debería responder objetivamente, esto es, sin valoración alguna de la culpa, del defecto o del funcionamiento anormal. Posteriormente, como tercer estadio, observamos que el Consejo de Estado abordó mucho más allá de las causales contempladas en el artículo 414 del Decreto 2700 del 91, afirmando que es posible no solo la declaratoria de responsabilidad del Estado juez cuando se configuran las tres causales ya analizadas, sino que además puede haber responsabilidad cuando por cualquier otra causa diferente a las contempladas en este artículo, la persona demuestre que efectivamente se configuró en su haber jurídico un daño y que no está obligado a soportar. Esa es la tercera postura que sostiene la máxima corporación y en la que hace relación con la sentencia, de tal manera que para nuestros usuarios de Forum, desde la explicación que podemos darle, es posible hablarse de un título jurídico de imputación con respecto a la responsabilidad del Estado juez, tanto por falla del servicio como por daño especial. Eventos en los cuales analizamos que posiblemente puede existir un funcionamiento anormal de la administración pública, pero a nuestro sentir, no siempre que se configura el error jurisdiccional es necesario hablarse de una responsabilidad objetiva, porque realmente cuando la persona es absuelta en providencia judicial,
esa es la prueba de que existió una falla o una proceder anormal o defectuoso de la Administración de Justicia. No necesariamente estamos hablando de una responsabilidad objetiva. Si quieren conocer sobre este y otros temas, no olviden consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co.